Hola programadores, bienvenidos al segundo vídeo de efectos en el desierto. En este segundo vídeo lo que haremos es el efecto del mini tornado o remolino de arena. Lo que pasa es que lo vamos a hacer un poco distinto, un poco digamos fuera de lo normal. El tornado que lo estáis viendo aquí, en principio es simplemente un efecto de partículas, pero la particularidad que tiene es que es un tornado móvil. No solo es un tornado móvil, sino que además es capaz de seguir al usuario. ¿Por qué he hecho que pueda seguir al player el tornado? Porque bueno, un efecto de partículas siempre es algo que consume CPU, que consume recursos y nos consume esfuerzos diseñándolo. Por lo tanto, tiene que estar viéndose continuamente en los videojuegos. No tiene sentido hacer algo que no se ve. Lo que no se ve no existe en los videojuegos. Así que lo que he hecho es que el tornado o el remolino de arena sea móvil y siga al personaje. No solo que lo siga, sino que sea capaz de moverse alrededor de él de forma aparentemente aleatoria, pero siempre cerca de él. Y además, si el personaje sube por las laderas de las dunas, que el remolino también sea capaz de subir por estas laderas de las dunas y que siempre se mueva más o menos por la superficie. Para esto he tenido que convertir el remolino en un NPC, o sea, utilizar técnicas básicas de inteligencia artificial que se utilizan en los caracteres NPC para que el remolino sea capaz de moverse por la superficie, esquivando los obstáculos, subiendo laderas o bajándolas, y siempre aproximadamente cerca del player, o sea, sea capaz de seguir al player. Nunca vamos a perder de vista los remolinos. Así que el vídeo se va a estructurar en dos partes. La primera, haremos el efecto de partículas del remolino, que es un efecto mixto. Le he añadido no solo las partículas de arena que suben, sino además una especie de rastro en el suelo de arena un poquito más densa. No sé si lo podéis apreciar. Y la segunda parte será coger este efecto de partículas, ponerlo en un blueprint de tipo Pound y convertirlo en un NPC con una serie de funciones de pathfinding, de inteligencia artificial muy básicas para que sigan siempre al player. Así que vamos allá. Y lo primero es el efecto de partículas. En todos estos casos, incluso en todos los vídeos que suelo hacer, procuro utilizar el mínimo número de recursos externos posible para que os sea más fácil repetirlo vosotros en casa. Así que voy a partir de los materiales y texturas que tenemos ya y que nos vienen en el Starter Pack de Unreal. En concreto, el remolino de la arena, para hacerlo voy a utilizar los materiales y las texturas del efecto de partículas del humo que nos viene en Starter Content. Aquí dentro de Starter Content, dentro de Particles, aquí tenemos un efecto el de vapor de agua, este mismo. Este efecto de vapor de agua que nosotros vamos a modificarlo para convertirlo en un remolino de arena. Utilizaremos su material y su textura únicamente. Bien, pues volvemos a nuestro Desert. En la carpeta de Desert Particles es donde tenemos los efectos de partículas ya realizados, por si los queréis ver directamente. Yo voy a hacer un ejemplo haciéndolo de cero. Voy a empezar por el efecto de partículas Tornado PS, Particle System. ¿Cómo crear un efecto de partículas de cero? Pues aquí, en el explorador de contenidos del proyecto, tenemos que hacer botón derecho y elegir Particle System. Y aquí le vamos a dar nuestro nombre, pues tut remolino PS de Particle System. Un sistema de partículas puede contener uno o varios emisores o emitters. ¿Qué es esto? Vamos a abrirlo. Abrimos con doble clic el tut remolino PS y lo que se nos abre es lo que Unreal llama el editor Cascade o Cascade, que es el editor que se encarga de crear sistemas de partículas de forma visual, ¿vale? What you see is what you get. Ese es el editor que utilizaremos para los sistemas de partículas. Por defecto, cuando creamos un sistema de partículas nuevo, lo que nos abre es un emitter únicamente, con un sistema de partículas, un emisor de ejemplo. Este editor, el Cascade, se divide pues en cuatro partes. La primera es esta ventanita negra, a modo del editor de materiales, donde vemos en tiempo real lo que estamos realizando ya, para ver cómo nos queda. La segunda es esta otra ventanita negra donde podemos tener uno o varios particles emitters, o sea, uno o varios mini sistemas de partículas, cada uno con su comportamiento, con su material, etcétera. De forma que podemos crear sistemas completos de partículas, todo lo complejos que queramos con varios emisores. Por ejemplo, os voy a poner, para que lo veáis, el sistema de partículas que nos viene por defecto en la carpeta Particles del Starter Content de el fuego, el P-Fire. Si os fijáis, tiene un montón de emisores, ¿vale? Unos para las llamas, otro para las chispas, otro para el humo. Esto lo que provoca, al final, con tantos emisores de partículas, incluso tiene uno de distorsión para la refracción de la luz cuando estamos cerca, ¿vale? Esto lo que nos provoca
es un gasto terrible de CPUs. De hecho, si cogéis este sistema de partículas, el Pfire, y lo añadíais al mapa y añadís más de 2 o 3, enseguida vuestros FPS empezarán a bajarse cuando estos 3 o 4 sistemas estén viéndose, si estáis en el modo Epic de optimización, ¿vale? Porque los sistemas de partículas, por defecto, si se nos va la mano, nos pueden ocupar muchísima CPU. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, vamos a empezar con nuestro sistema de partículas y basta de palabrería. Nos vamos a la carpeta Desert, en Desert Particles, y hemos creado el TUT Remolino PS. Voy a abrirlo y así es como nos lo muestra Unreal por defecto. Aquí podríamos crear más emitters, haciendo botón derecho, New Particle Sprite Emitter, y crearíamos uno con una serie de componentes y parámetros por defecto. Ya tendríamos dos. Voy a borrarlo con botón derecho, Emitter, Delete Emitter. Vale, vamos a empezar con el que nos crea Unreal por defecto. Bueno, primero un módulo que nos dice cuál es el emisor de partículas, el nombre del emisor, el tipo de detalle de la partícula, un poquito de optimización que en principio no hay que tocar casi nunca. Luego tenemos aquí una franja negra. Esta franja negra es aquí donde tenemos que indicarle, si no le indicamos nada, es un sistema de partículas convencional, que se van emitiendo partículas y van evolucionando según los parámetros, o podemos indicarle que es un sistema, un emisor, perdón, un poquito particular. Si hacemos botón derecho y hacemos Type Data, vemos que tenemos una serie de tipos un poquito especiales. Por ejemplo, el Trail Data sirve para hacer efectos de partículas ligados a los esqueletos de los personajes, ¿vale? Si mueven un brazo, no sé si lo habéis visto alguna vez, pues que quede como una estela del brazo. El Beam Data sirve para hacer láseres, sistemas de partículas que apuntas a un sitio y disparas desde otro y te pinta un rayo entre medias, y ese rayo tiene una serie de propiedades que las puedes variar en tiempo real. GPU, que es el que utilizaremos, lo único que le estamos diciendo es que este emisor, con todas las partículas que emita, se va a calcular, en vez de la CPU, en la tarjeta gráfica. ¿Esto qué supone? Pues supone que se pueden hacer miles y cientos de miles de operaciones en paralelo, porque las tarjetas gráficas están preparadas para realizar muchísimas millones de operaciones en paralelo. Esto, según la documentación de Unreal, nos va a permitir poner cientos de miles de partículas simultáneamente en pantalla. ¿Vale? Lo que pasa es que tiene una cierta limitación. Por ejemplo, las partículas de GPU no admiten física. ¿Por qué no admiten físicas? Pues porque la física la calcula la CPU según los algoritmos del motor de física, y la GPU es solo gráfica y no tiene algoritmos de física. Por lo tanto, las partículas que utilicemos con un emisor que se ejecute en la GPU, en la tarjeta gráfica, no podrán tener físicas, no podrán tener aceleraciones, no podrán rebotar en el suelo, o no podrán dar impulso a los actores con los que choquen, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, tenemos una serie, un par de más, como el Mesh Data, para emitir meshes en vez de simplemente partículas. Nosotros vamos a elegir tipo de partículas GPU y ya está. A partir de aquí hay una serie de módulos que no tenemos disponibles, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos al módulo de atracción, tenemos solo uno disponible. Si no fuera una tarjeta de GPU, vamos a borrar, siendo un sistema de partículas convencional. En atracción tenemos bastantes cosas más, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo en GPU. Tipo de partícula GPU. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos alimentar el módulo Required. El módulo Required, que nos viene por defecto, es donde le indicamos el material y que vamos a utilizar en las partículas. Como sabéis, las partículas no son más que cuadraditos planos con dos triángulos en los que haya aplicado un material, y según cómo hagamos moverse por el espacio esos planos, cómo hagamos variar su transparencia, su color, su orientación, su tamaño, etcétera, y según cómo pongamos miles de ellos en pantalla, pues tenemos un sistema de partículas, ¿vale? Entonces en Required le indicamos el material que se va a aplicar al plano, y lo hacemos aquí, en la parte de los detalles de cada módulo. Aquí tenemos el material. ¿Yo qué material voy a utilizar? No voy a crear ninguno de nuevo. Voy a utilizar el material que utiliza el efecto de partículas de humo de Unreal. Por lo tanto, aquí, clico aquí y digo Smoke. Y busco Smoke, que es este que ya me viene por aquí. Vale. A partir de aquí, veis que ha pasado una cosa. Ha cambiado el aspecto de las partículas que se emiten, pero nos emite una especie de cuadro muy grande con puntitos puestos dentro. Esto no parece humo ni muchísimo menos. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a hacer doble clic en el Smoke. Además se llama Smoke sub UV. Es un poquito extraño. Esto tiene un significado. Hacemos doble clic en el material para abrir el editor de materiales, que es el material del humo. Todo esto no me interesa, y a mí lo que me interesa ir es a la textura en concreto. Selecciono el nodo de Texture Sample para poder abrir la textura. A ver si me deja abrirla. Esta no es. Es la de abajo. Vaya, lo he cerrado todo de golpe. Vuelvo de nuevo, Required, material,
y voy a abrir la textura de humo que utiliza, que es esta de aquí, Particle sub V. Si yo le doy doble clic aquí en la textura, no sé si lo podéis apreciar desde el vídeo, pero en realidad consta de 8×8 sprites de humo. No es un dibujo del humo solamente, sino son 8×8 dibujos. ¿Qué significa? Que esto es una animación. Son sprites donde se anima cómo evoluciona el humo. Por lo tanto, la textura, en vez de representar una nube de humo, representa 8 nubes de humo, que es una secuencia de texturas. De ahí el nombre de sub-V. Porque no le tenemos que indicar no que represente, siguiendo las coordenadas U y V, la textura dentro del plano, sino que tendrá subdivisiones la textura, que serán los distintos frames de las distintas animaciones de estos sprites, ¿vale? Bueno, dicho esto, cerramos el editor de materiales también y nos volvemos aquí. Módulo Required Material sub V. Como este material, repito, está compuesto de 8×8 sprites, yo lo que tengo que indicarles de alguna forma que no me los muestre todos a la vez, sino que me lo coja sprite a sprite. ¿Dónde le indico esto? Porque si no me muestra la textura aquí como una normal. ¿Dónde una textura normal, convencional? ¿Dónde lo indico? Pues tengo que bajarme aquí abajo, en las propiedades, y aquí, en el apartado de sub-V, tengo que decirle subimágenes horizontales, pues serán 8. Subimágenes verticales, pues serán 8. Esto me sigue sin cambiar de aspecto, me las sigue dibujando en todas. ¿Por qué? Porque tengo que indicarle también un método de interpolación entre dibujito y dibujito, ¿vale? No es como los ordenadores de los 80, que si tiene que poner varios sprites para hacer una animación va poniendo uno detrás de otro. Esto además te interpola entre los distintos frames de los sprites, con lo cual la transición es más continua. Pues elijo, por ejemplo, el método de interpolación lineal, con lo cual ha cambiado completamente, si lo veis ya. Ahora ya solo me está dibujando un sprite del humo, solo que parece que este humo está animado porque me está dibujando los 8×8, los 64 sprites uno detrás de otro e interpolándomelos continuamente. Con lo cual ya tenemos prácticamente definido el módulo Required, ¿vale? Tenemos el material que utilizamos, tenemos cuántas texturas vamos a tener, 8×8 y el método de interpolación. Nos falta otra cosa, que está relacionado con la duración del efecto de partículas, de este emisor en concreto. ¿Se va a emitir de golpe, como una explosión, o va a ser una emisión continua, como una fuente de agua, o en este caso un remolino? Bueno, va a ser una fuente de emisión continua. ¿Dónde se indica esto? Pues se indica, dentro del módulo Required, se indica en el apartado de duración. Aquí en duración tenemos Emitter Duration. Recordar que cada sistema de partículas al completo puede estar compuesto de uno o varios emitters, ¿vale? Cada uno de forma independiente. Bueno, pues aquí le decimos la duración de este emisor. Está puesto en un segundo. Y entonces le decimos también, emitter loops es el otro parámetro importante, o sea, cuántas veces se va a repetir este emisor. Si le ponemos 0, significa que se va a repetir continuamente. Si le ponemos 1, es que solo se va a ejecutar una vez, como si fuera una explosión. Le podemos poner tantas veces como queramos. Si os fijáis, se ejecuta una vez y luego para. Lo que pasa es que vuelve a reiniciarse para mostrárnoslo, ¿vale? Si le ponemos 0, sin embargo, en emitter loops es una emisión continua, porque no hay ningún número de loops determinado. Por lo tanto, 0 para continua, 1 para hacerlo un determinado número de veces, 1 o 2 o 3, el número de veces que queramos. Muy bien, pues con esto ya tenemos prácticamente el módulo Required. Tenemos únicamente que decir cuánto va a durar nuestro emitter, pero como es continuo, no tiene lazos, con que le pongamos un segundo pues ya sirve. Estos son los parámetros más importantes. Vamos al siguiente módulo, el módulo Spawn, que es otro de los módulos por defecto. ¿Aquí qué le indicamos? Aquí lo que le indicamos es cuántas partículas quiero que emita por segundo y de qué forma. O sea, de nuevo, ¿quiero que emita de forma continua las partículas como si fuera una fuente? ¿O quiero que emita por el método burst, que significa a trompicones, ¿vale? Significa, pues, digamos que instantáneamente emite el número de partículas que queramos, luego un rato no emite, luego vuelve a emitir, ¿vale? De forma más aleatoria, pero digamos por oleadas. Emite partículas por oleadas. Yo lo que quiero aquí, en mi módulo Spawn, es que mi remolino emita partículas continuamente, ¿vale? Siempre que le indicamos un parámetro dentro del emisor de partículas, tenemos esta estructura. Vemos que lo tenemos aquí en RAID y lo tenemos en Burst Scale. La distribución que vamos a utilizar y los valores de esta distribución. ¿Qué significa esto? Si en la distribución yo le digo Distribution Flow at Constant, y aquí en Constant le pongo un 20, siempre me va a emitir a 20 partículas por segundo, aproximadamente. Sin embargo, si quiero un rango, quiero que me emitas entre 20 y 50 para hacer un poco irregular la fuente. Entonces tengo que decirle que
una distribución float uniforme. Y ya me dice dos valores. Por ejemplo, quiero que me emitas, que es finalmente lo que yo quiero, entre 100 y 300 partículas por segundo. Con lo cual, es una emisión continua, pero me va variando el flujo, digamos la cantidad de partículas que emite, entre 100 y 300. Todos los parámetros que hay en todos los módulos de los emisores tienen esa estructura, o bien una distribución entre un rango de valores, o bien una distribución constante, o bien una curva donde le podemos indicar varios puntos. Aquí, en el caso del módulo Spawn, yo le estoy indicando una distribución entre dos valores, entre 100 y 300 puntos. Con esto ya tengo el ratio de emisión de mis partículas de mi remolino, aunque todavía evidentemente no se parece a un remolino, ya se irá apareciendo. ¿Qué más necesito? Necesito indicarle cuánto van a vivir mis partículas. Obviamente esto está en el módulo Lifetime. Obviamente mis partículas no quiero que vivan siempre durante todo el juego. Si yo estoy emitiendo a razón de 300 partículas por segundo, cuando lleve un minuto tendré millones de partículas. ¿De acuerdo? No quiero que haya millones de partículas y la CPU ocupada en calcular millones de partículas. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, tengo que darle un tiempo de vida a cada partícula. Y lo mismo, en Lifetime tenemos distribución constante, distribución uniforme, curva. En este caso vamos a coger una distribución uniforme también entre dos valores. Mis partículas van a vivir entre 0,5 y 2 segundos. 2 segundos es tiempo de sobras para que la mayor parte de las partículas alcancen la cima del remolino o el tornado, con lo cual el remolino va a llegar a verse bastante alto completamente. Todo dependerá de la velocidad con que yo lance las partículas hacia arriba. En principio este tiempo ya me vale. Aún sigue sin parecerse a un remolino. No pasa nada. Tranquilos. ¿Qué más podemos indicarle? Aquí por defecto nos dice que le indicamos el tamaño inicial de la partícula, que no es más que el tamaño del plano que representa a la partícula. Es un solo plano, ya lo comenté. Pero más que el tamaño inicial, yo lo que quiero hacer es que su tamaño varíe a lo largo de la vida de la partícula. O sea, que la partícula empiece con un tamaño y a medida que vaya subiendo, vaya agrandándose, simulando un poco la dispersión de la arena en el aire hasta que desaparezca. Con lo cual, no quiero indicarle un tamaño inicial de la partícula, sino quiero indicarle que el tamaño vaya variando con la vida de la partícula. Pues en vez de esto, lo que voy a hacer es borrar este módulo y elegir botón derecho dentro de la parte de Size by Life, o sea, cómo varía el tamaño a medida que evoluciona la vida de la partícula. Si os fijáis, me ha cambiado el tamaño de las partículas al mínimo, uno por uno, prácticamente no se ven. Y aquí lo que le voy a indicar es la escala. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo por defecto me dice, en vez de una constante o una distribución uniforme, lo que me dice es el tipo curva. ¿Cómo funciona el tipo curva? El tipo curva funciona indicándole los parámetros en cada punto de tiempo de la vida de la partícula. En este caso es el inval. Para un valor de la vida de la partícula de 0, justo al inicio, ¿cuánto vale el valor de salida? El outval, o sea, el parámetro que yo esté trabajando. En este caso, el size. Para un valor de la vida de la partícula de 1, que no es un segundo, sino significa la partícula ya ha vivido toda su vida, o sea, el 100% de su vida, ¿cuánto vale el outval? ¿Cuánto vale el tamaño de la partícula? Si yo quisiera añadir más puntos de la curva, aquí en puntos, le diría añadir y le diría, en este punto, para un valor de la vida de la partícula del 50% de la partícula, 0,5, el outval, ¿cuánto vale el tamaño de salida del parámetro que yo esté trabajando, que es el size aquí, ¿vale? Yo en principio, este no me hace falta, el punto 2 no me hace falta, me basta, voy a hacer botón derecho, borrar el punto 2, me bastan dos puntos, el 0 y el 1. O sea, al inicio de la vida de la partícula 0 y al final de la vida de la partícula 1. ¿Cuánto voy a escalar el tamaño de la partícula al inicio? Pues voy a poner un valor que se vea, pero no demasiado grande. Por ejemplo, 25 por 25 por 25, ¿vale? Voy a alejarme un poquito. ¿Y cuánto voy a escalar la partícula al final de su vida, cuando esté arriba del todo? Pues bastante grande. Voy a poner en la dirección X, que es, o en la dirección Z, si queremos, en la dirección hacia arriba, voy a poner 500 para estirarlas hacia arriba. Y en el otro voy a poner 250 y 250. Lo que ocurre es que la dirección Z, como es un plano, el plano no tiene grosor, con lo cual no tiene sentido hacerlo. Lo que voy a hacer en la dirección Z es un 250, que no cambia el aspecto, y en la dirección X voy a poner 500. ¿Qué significará esto? Que lo que tengo que hacer es que el emisor emita en la dirección X para que las partículas
estén alargadas en la dirección de la emisión, que sería lo suyo. Luego rotaré el emisor para que parezca que emita hacia arriba, ningún problema. Con lo cual ya tengo cómo varía el tamaño de la partícula a medida que va viviendo. ¿Qué más queremos? Pues aquí nos había puesto el initial velocity, la velocidad inicial de las partículas, o sea, la dirección y el rango. Y nos pone por defecto una variación entre dos velocidades, ¿vale? Nosotros podríamos definir de nuevo una velocidad constante, pero la variación entre dos velocidades al azar ya me viene bien. Y además quiero que sea en la dirección X, he dicho, pues muy grande la velocidad de la dirección X a 1000 centímetros. Y la dirección y la velocidad, Y muy pequeñita, en la dirección y la velocidad Z, pues también pequeñita. Entre 1000 y 100, y la otra entre 10 y menos 10 y entre 10 y menos 10. Ya tengo que mi emisor emite en la dirección X. Y además tengo que el tamaño se escala mucho más en la dirección X, con lo cual tenemos las partículas emitiendo hacia allí. Luego ya rotaré el emisor y el sistema de partículas entero para que apunte hacia arriba. Vale, tenemos la velocidad inicial. ¿Y qué más tenemos? El color. Esto es casi lo más importante de un sistema de partículas. El color que elijamos y cómo varía este color a lo largo del tiempo nos va a hacer que nuestro sistema de partículas nos guste mucho o se arruine completamente. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es un artista, no un programador. Yo haré lo que pueda. Selecciono el módulo Color over Life, o sea, cómo varía el color a lo largo del tiempo. Y por defecto me pone una distribución float constant curve, una curva con varios puntos, ¿vale? Yo podría elegir de nuevo cualquier otro tipo de cosas como constante, uniforme entre dos valores, etcétera. Yo voy a coger una curva constante entre varios tiempos. Entonces, el color se divide en dos partes. Lo que es propiamente el color y lo que es la transparencia, el canal alfa. ¿Por qué? Porque también conviene decirle cómo variar la transparencia de la partícula a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al final de la vida debería ser completamente transparente para que no se vea cómo la CPU elimina la partícula de golpe, ¿vale? Y no aparezcan efectos raros. Si es completamente transparente, pues ya ni se ve. Entonces, el color, ¿qué color le voy a poner? Pues voy a hacer que varíe entre dos puntos. Voy a coger, tengo dos puntos, los despliego el 0 y despliego el 1. El 0 es para el tiempo de vida 0 y el 1 tiene aquí para el tiempo de vida 1, o sea, el 100% de la vida de la partícula. ¿Qué color le voy a dar? Pues el color de la arena. Voy a coger, voy a separar esto un poquito, hago clic en el color inicial y aquí voy a hacer un pic y voy a seleccionar pues arena clara, que sería esta de aquí. Ya tengo la arena clara. Y para el otro voy a coger arena más oscura, aquí, esta zona de aquí, y hago con el color de salida, hago clic, hago un tic y voy a seleccionar esta parte de aquí, con lo cual ya tengo arena clara y arena oscura. Vamos a ver cómo nos queda. Voy a grabar y entonces una vez tengo el color, que nos varía entre el 0 y el 100% de la vida de la partícula, voy a ver cómo está el canal alfa. El canal alfa, 0% de la vida completamente opaco, alfa 1. 100% de la vida, alfa 0, ya me viene bien. Cierro y voy a arrastrarlo un momentito. Esto que estoy haciendo desde el Particles, el tutorial del remolino, voy a arrastrarlo aquí a ver cómo me queda. Entonces lo que tengo que hacer es rotarlo. Recordad que lo he hecho que vaya en la dirección X. Pues perfecto, a mí el color este ya me gusta cómo queda. Ya vemos que queda básicamente como un remolino de arena. Pero no hemos acabado de hacer el remolino de arena, ¿eh? Tenemos el color y tenemos el 70% del remolino, ni mucho menos está acabado. Voy a cerrar y lo voy a borrar. Voy a abrir de nuevo el remolino de arena. ¿Qué más efectos podemos poner? Además de los módulos que Unreal nos ha puesto por defecto cuando hemos creado este emisor. Clico en botón derecho y veo que tengo cosas como aceleración. Quizás debería darle una aceleración constante hacia el suelo, porque la gravedad también actúa. Pues voy a añadir el módulo de aceleración constante. Le añado y le voy a decir que la aceleración constante va en su dirección X, porque recordad que estamos rotando el sistema de partículas hacia arriba. ¿Y de cuándo va a ser la aceleración? Pues en centímetros por segundo, la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, en centímetros serían aproximadamente unos 100 centímetros por segundo. Vamos a ver, si pongo menos 100, ¿qué pasa? Y hay partículas que se desplazan un poquito hacia abajo. Voy a ponerlo otra vez aquí, a ver qué pasa. Lo pongo aquí y tenemos que el sistema de partículas, la idea es que no se gire, o sea, que no sea completamente recto hacia arriba, ¿vale? Con esto estamos aumentando la dispersión de estas partículas que vienen por aquí. Bueno, a veces los efectos son un poco sutiles, ¿eh?
pero merece la pena hacerlos. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más tipos de efectos? Bueno, esto es un remolino, ¿no? Así que si es un remolino, las partículas tendrán que moverse en círculo alrededor del remolino. Por lo tanto, vamos a darle una órbita a las partículas. Para apreciarlo más exactamente, en la parte de spawn voy a quitar que sea un spawn entre 100 y 300 y voy a hacer un spawn entre 5 y 10 partículas, ¿vale? Queda menos realista el efecto, pero ya vemos las partículas un poquito mejor. Y voy a añadir el módulo de orbitar. Orbit. Añado el módulo de orbit y le voy a decir aquí que me orbite, de nuevo, en la cantidad de órbita, me dice por defecto que la coordenada I, que es esta que va aquí, es entre 50 y 0, que es lo único que está orbitando, ¿vale? Yo voy a hacer una órbita de la coordenada I y en la coordenada Z. Voy a poner aquí 100 y aquí 100. Aquí menos 100 y aquí menos 100. Para que las partículas no se muevan solo rectamente, sino también me orbiten un poco. Voy a poner también en la X, a ver qué tal. Y ahora ya vemos que las partículas se están moviendo, no sé si sois capaces de apreciarlo, pero ya no se mueven en línea recta. Vamos a verlo aquí. Lo vuelvo a arrastrar aquí, vuelvo a girar un poquito para arriba y vamos a ver cómo se mueven. Las partículas ya no se mueven en línea recta hacia arriba, ya no parece un geyser, una fuente, sino que parece más que están movidas por el viento. Si ahora en vez de este número de partículas nos vamos al spawn y le ponemos entre 100 y 200 y salvamos, el sistema de partículas ahora ya es muchísimo más realista, ¿vale? ¿Qué nos queda por hacer? Lo estoy exagerando un poco, ¿eh? ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda por hacer la base, una base un poquito más densa para que vaya dejando rastro. De todas maneras, esto os lo dejo si queréis descargaros el proyecto. Voy a abriros el efecto de partículas original, Tornado PS, y veis que tengo en vez de un solo emitter, tengo dos emitters. Si queréis desactivar un emitter para ver cómo queda el otro, no tenéis más que ir a este cuadradito de aquí y a convertirlo en una cruz, con lo cual ahora mismo estamos viendo solo este emitter, que es el emitter de la base. Lo podéis ver vosotros, es muy parecido, solo cambian algunos parámetros. Y si queréis desactivar los dos, pues hacéis esto. Queréis activar este, pues este. Queréis activar los dos, pues esto. Con esto se van activando y desactivando los emitters para hacer el trabajo más fácil. Esto os lo dejo para vosotros. Vale, pues ya tengo mi remolino realizado. Ahora, lo que le da realmente el realismo es hacer que el remolino se mueva a través de las montañas, utilizar las técnicas de NPC para que el remolino tenga una cierta inteligencia haciendo pathfinding, lo que es encontrar ruta, esquivando obstáculos y siguiendo al player siempre aparentemente al azar, pero sin alejarse muchísimo de él, que es lo que le da un poco la novedad a este sistema de remolinos. No obstante, estoy viendo que el vídeo me está quedando demasiado largo. Lo que voy a hacer es, en vez de 3 vídeos serán 4, lo siento. Y en el próximo vídeo haremos la parte NPC del remolino. Espero que aquí al menos hayáis aprendido algo. Muchísimas gracias.